Mientras, ya saben, en el chat vayan poniendo su nombre. Ok, ya han ingresado prácticamente todos. Falta una persona, pero ya está completo. Lo que vamos a ir haciendo ahora es retomando lo que es la planilla. Habíamos quedado en aportes patronales. Ya habíamos explicado lo que son los aportes patronales, pero no es además recordar cómo está compuesto esos aportes patronales. Teníamos los descuentos laborales. A ver, teníamos descuentos laborales y decíamos que los aportes laborales simplemente es descuentos que hace la empresa a los trabajadores. Pero esos descuentos son, digámoslo así, obligados por la ley 069 a realizar por las empresas. Es decir, como el Estado no puede ir a cobrar trabajador por trabajador, a quien le encomienda esa función es a la empresa. Por eso es que la empresa hace esos descuentos, porque hay leyes que lo obligan a realizar descuentos y pagar a las instituciones para beneficio del trabajador. Por eso son aportes laborales. Si bien es el dinero del trabajador, la empresa es quien se encarga de descontar, pero lo hace por cuenta de otras instituciones. No es que quiera hacerlo, pero en el fondo es eso. ¿Sí? Son como funcionarios del Estado que trabajan, que hacen ciertos trabajos para el Estado, como este caso es la retención de los aportes laborales, pero no solo eso, también hacen la retención impositiva, por ejemplo. Entonces hay que tener muy claro eso. Entre los tipos de aportes hemos visto el 10%, que es para jubilación, el 1,71% hemos dicho que es una prima de riesgo común para accidentes leves. Comisiones AFPs, hemos dicho que son los pagos que hace la empresa a las AFPs por la administración de sus aportes. Y el 0,5% es un aporte solidario que tiene diferentes objetivos. Pero uno de los principales es mejorar la jubilación cuando el trabajador tiene una jubilación, digámoslo así, baja, ¿no? Cuando se jubila con poca renta, entonces el aporte solidario puede hacer que mejore esa renta, pero hay que ser muy claro en esto. Para que mejore esa renta hay que cumplir ciertos requisitos, ciertos tiempos. Y ahí es donde decíamos que para jubilarse es mejor que una persona consulte a una institución que esté especializada en el tema de aportes, jubilaciones y demás, para tener un asesoramiento mucho más detallado, porque esto es muy amplio. Así como es muy amplio, también es muy confuso. Por si acaso es toda una especialidad del tema del fondo de pensiones. Ayer nomás escuchaba que van a empezar a reclamar devolución de aportes. La devolución de aportes también tiene una consecuencia, no es así nomás, no es decir, yo he dado dinero, me lo retiro. Es tu dinero, está bien, puedes hacer eso, pero tienes que estar consciente de que puede haber otras consecuencias. Como por ejemplo, un jubilado que retira sus fondos, es decir, que ya no tiene fondos, ya no tiene renta porque se lo ha gastado toda la renta, directamente también pierde el seguro de salud. Porque si eras aportante, estás con renta, sí, en cierta forma sigue siendo un empleado pasivo, jubilado, pero empleado. Pero en el momento que retiras todo es como decir, toda mi jubilación ya está, ya eres una persona más sin renta y el seguro lo perderías. Si estabas en una caja, por decir el seguro, la caja petrolera, tendrías que irte al seguro universal, para atención universal como cualquier otra persona. O sea, son consecuencias que pueden no afectar ahora, pero sí después. Cuando sea mayor el señor, por ahí necesita diálisis, necesita atenciones especiales, ¿qué va a hacer? Va a tener que gastar de su dinero, ya no le va a cubrir el seguro, porque en el fondo ya no es jubilado,
Es que ya no tiene renta de jubilación. Él ha decidido dejar de percibir la renta. Pues es un riesgo, ¿no? Son cosas que uno debe pensar qué va a pasar con FPs, qué va a pasar con otra institución y demás. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Correcto? Decíamos eso, por ejemplo, esa es la sugerencia que siempre doy respecto a deportes laborales, pero también decíamos que esta en planilla refleja un 12,71%. O sea que al final los descuentos laborales son el 12,71%, todo lo que se descuenta al trabajador. Y lo hemos hecho eso en planilla, que esa hemos sacado el 12,71 del total ganado. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaba? Nos quedaba el aporte nacional solidario. Aquí está el aporte nacional solidario. No es complicado, simplemente el aporte nacional solidario se aplica a todos aquellos trabajadores que tengan un total ganado mayor a 13. El trabajador tiene un total ganado mayor a 13.000, ya entra en cualquiera de estas escalas. Pongamos, ¿desde cuánto es la primera escala? Desde 13.001 hasta 25.000. O sea, si un trabajador tiene un total ganado en este rango de valor, está en la primera escala. Ejemplo, tenemos aquí Alex Buitrago, tiene un total ganado de 15.500. Vemos estos 15.500. ¿Está dentro de la primera escala? Pregunto. Sí. Sí, desde luego que sí. Está en la primera escala. Porque 15.000 está entre 13.001 y 25.000. Está ahí dentro de todo este rango de valores. Por ende, está en la primera escala. Y lo que nos dice la fórmula es que debemos su total ganado, que o sea 15.500, debemos restar 13.000 y sacar el 1%. Esa es su fórmula de la primera escala. Cualquier cifra que esté dentro de la primera escala tiene que aplicarse este procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Los 15.500 lo anotamos, menos 13.000 por el 1%. ¿Cuánto sale? 25. Este sería su aporte solidario. Entonces, solo es cambiar el total ganado según el monto que te dé, pero tienes que saber que está entre 13.001 y 25.000. ¿Correcto? Ahora, no es el único rango de aporte. Hay una segunda escala. La segunda escala está comprendida desde 25.001 y llega hasta 35.000. Desde 25.001 hasta 35.000. Ejemplo, tenemos a Alex Buitrago, tiene un total ganado de 27.200. 27.200, ¿está dentro de la segunda escala o dentro de la primera escala? Dentro de la segunda, dice. Desde luego, ¿no es cierto? Porque está entre 25.001 hasta 35.000, está dentro de ese rango de valores, incluidos los 27.000. Puede ser 28.000, 29.000, hasta 30.000, hasta 35.000, está aquí. Entonces, solo es eso, saber en qué escala le corresponde y aplicar las fórmulas. La diferencia es que en la segunda escala tiene dos fórmulas. Aplica la fórmula de la primera escala, si se fijan es la misma de la primera, total ganado menos 13.000 por el 1%, y a su vez aumenta una fórmula, total ganado menos 25.000 por el 5%. Es decir, aplica dos fórmulas a los que ganan más de 25.000. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazar. Donde dice el total ganado, pongo el total ganado del trabajador. 27.200 menos 13.000 menos 25.000 por el 1%, 142, 110. Total, 152 bolivianos es su aporte nacional solidario de este trabajador, que gana 27.200. Se debe sumar las dos fórmulas. ¿Correcto? Si hay alguna consulta, díganme en el momento, por favor, no esperen mucho. A veces es mejor aclarar en el momento. Dice entonces acumulativo, ¿es eso, no ve?
Cuando estás en la segunda escala son dos fórmulas y se suman las dos. A eso se Eso, refiere. eso, Sí, Lisa, en cualquier tipo de empresa se aplica, ¿no ve? Que esté asegurado. es obligatorio. Toda empresa que aporta AFP, si tiene trabajadores que ganan más de 13.000, hay que determinar en qué escala está. Ah, está bien. Ya tenemos lo siguiente. La tercera escala comprende todos aquellos trabajadores que ganarían más de 35.000, o sea, 35.001, hasta cualquier monto superior a 35.001. Sí, hasta cualquier monto. Por ejemplo, un gerente de algo o de una empresa grande, por ejemplo, me acuerdo el gerente financiero de Pepsi decía, estaba sobre los 55.000. Es un financiero, pero un campeón en las finanzas, se fue a algo y ya estaba por los 67.000. Se fue a un consorcio extranjero y ya estaba por los 80.000, ¿no? O sea, son cosas de ese tipo. No es que es imposible más de 35.000. Es posible. Son pocos, evidentemente, pero pasa esto. En la política, de hecho, muchos pasan esas cifras. Entonces, no son datos, digamos, al azar que pone la ley. Porque existe gente que gana más entre estas cifras, tiene un total ganado de estas cifras, y pues su aporte solidario también tiene que ser mayor, ¿no es cierto? En este caso, se llama tercera escala, y la tercera escala es desde 35.001 hasta cifras mayores. Vamos a poner un ejemplo. Alex gana 38.700. La pregunta ¿es más de 35.000? Sí. Tercera escala. Directamente. Automáticamente es tercera escala. Y en la tercera escala se aplica tres fórmulas. ¿Sí? Las dos anteriores, hasta la segunda escala, si se fijan, se mantiene y se aumenta una nueva. O sea, en cada escala aumenta una nueva fórmula. Así de simple. Total ganado menos 35.000 por el 10%. Eso se aumenta. Entonces ya son tres fórmulas. Los 38.000 reemplazo donde dice total ganado, 38.700, menos 13.000, menos 25.000, menos 35.000 por el 1, por el 5 y por el 10. Tengo que calcular las tres fórmulas, sumar, y este sería su aporte solidario. Y eso debo llevar como un descuento. ¿Correcto? A ver, aplicaremos en lo nuestro. Algunos de nuestros trabajadores va o tiene aportes solidarios y esos son sus totales ganados. Gerente. El gerente. Los demás ganan menos de 13.000, no aporta. O sea, ¿qué estamos diciendo? El gerente tiene. Los demás, cero. Automático. Cuando es menor de 13.000, no aporta. Ahora, ¿qué escala está el gerente? ¿Primera, segunda, tercera? La primera escala. Primera escala. La primera. Entonces, ¿cómo tendría que hacer? Su total ganado, que es 13.683, menos ¿cuánto? 13.000. 13.000. Menos 13.000. ¿Por cuánto por ciento? 1%. 1%. 1%. Y nada más, eso es así. Si tuviera más, tendría que calcular uno por uno y sumar, ¿no? Todos sus aportes, sus escalas. Tienen el ejemplo. No es complicado, pero hay que, como quien dice, practicarlo, analizar. Entonces, va ahí. Solo tienes aporte nacional solidario. Eso tiene que pagar a las AFPs en un formulario complementario, es decir, tiene que pedir un formulario para aportes solidarios. Este es un formulario en AFPs y este es otro formulario. Formulario 1, principal. Formulario complementario es el aporte solidario, porque es solo para aquellos que aportan, ¿no? Hay que llenar. Dice, Sí, si ganaría más de 25.000, se suman las dos escalas, ¿verdad?
Sí, la suma tendrías que anotar acá. Como en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí, si fuera en el segundo, 252, pongamos. Tendría que anotar aquí 252. Directamente es la suma. Dice, y los que Ya. ganan menos de 8,000, bueno, he visto personas que ganan menos de 8,000, pero igual aportan. ¿En qué escala estarían? No, pero su aporte es este, a las AFPs. Eso sí o sí, Ah, no importa cuánto ganas, eso sí o sí aporta. Este es un aporte complementario solo para los que ganan más de 13,000. bueno, bueno. Listo, eso. Ok, tenemos luego el RC-IVA, que es un descuento. Es un descuento para aquellos que ganan cifras elevadas, por decir, de sueldo. Y básicamente tenemos que tener, a ver, voy a mostrar un ejemplo, pese a que no vamos a ver planillas impositivas, que se ven primero, digo, en el anterior semestre de ver, pero de todos modos vamos a hacer, a ver, un ejemplo, solo un ejemplo de qué conceptos conlleva una planilla impositiva. A ver si lo tengo acá. Aquí está. Solo con fines explicativos, ¿ya? Después ya en el segundo parcial vamos a ver planilla impositiva. Pero para no dejar esa columna así suelta, vamos a poner lo siguiente. Le voy a dejar el cálculo acá. Y vamos, para que lo tengan, y así podamos analizarlo. Dame un segundito. A ver. Veamos esto. Mucho depende. Ese es el formato de una planilla impositiva. Pero ojo, ese es un formato de una planilla impositiva, un cálculo, perdón, de la retención impositiva en formato rápido. Se llama cálculo en formato rápido. ¿A qué se refiere? A que con este procedimiento puedes calcular rápidamente si pagas o no pagas el RCI. Pero no es la planilla impositiva, solo es un cálculo. Después vamos a ver cómo es la planilla impositiva completa. A ver, primero, tienes que partir del sueldo neto. ¿Y a qué es igual el sueldo neto? Al total ganado menos AFPs menos aporte nacional solidario. A ver, vamos a analizar con nuestro gerente. ¿Sí? Vamos a hacerlo con el gerente y vamos a ver cómo está la cosa. Dice, sueldo neto es igual a total ganado menos AFPs y aporte nacional. Vamos a ver del gerente solamente. Solo del gerente. Me voy a dar espacio. Logrando un poco. Y eso. Voy a ir acá. Planilla de sueldos. Dice total ganado menos AFPs menos aporte nacional solidario. ¿Eso qué se llama? Sueldo neto. No es neto de AFPs. Quiere decir que debo restar las AFPs. Al total ganado debo restar los AFPs. ¿Estamos claros ahí? Ese es un sueldo neto. Por eso repito, más adelante vamos a ver planilla de sueldos completa. Planilla de sueldos completa. Ahora, ¿qué es lo que se resta a esto? Salarios mínimos, ¿qué se suma? Las primas. Acá tengo que explicarlo. Muchas veces en el planteo se les da concepto como prima o viático. Y me dicen, ¿dónde lo suma en la planilla de sueldos? Y yo os digo, no entra en la planilla de sueldos. Las primas no entran a la planilla de sueldos. Entran solo a la planilla impositiva. O sea que si tengo ese dato, ¿lo sumo al total ganado? No. Si tuvieras que hacer planilla impositiva, ahí lo sumarías. Pero si no te pide, no lo tomas en cuenta ese dato. Las primas son un pago extra que se paga cuando la empresa tiene utilidad. Y eso se define cada fin de año. Entonces, no es parte de un sueldo mensual. Por eso tiene un tratamiento distinto.
Luego tenemos otro ingreso que puede recibir el trabajador que se llaman viáticos, sin rendición de cuentas. Es un dinero que la empresa le entrega para hacer un viaje o algún encargo que tenga que hacer, donde le dan, por decir, 1.000 bolivianos, él tiene que viajar, tiene que pagar de esos 1.000 bolivianos y simplemente no rinde cuentas de ese dinero. Puede estar en un hotel de lujo, como puede estar en la casa de un familiar. Como no va a rendir cuentas de ese dinero, por eso se lo suma. Entonces, muchas veces puede haber estos dos conceptos y hay que conocerlos. Nuestro gerente no tiene. Si tuviera, anotamos el monto y se sumaría. Ojo, al sueldo neto se sumaría. Eso dice esto. Luego, menos 4 salarios mínimos. 4 salarios mínimos nacionales. ¿Por qué? Porque 2 salarios mínimos se resta al principio y 13% de 2 salarios al final. Pero yo quiero saber solamente si paga o no paga impuestos. No estoy calculando la planilla impositiva. Entonces, esos 2 salarios que va a restar su 13%, lo estoy subiendo aquí, por eso son 4. Entonces, un cálculo. Esto es un cálculo, solo para saber si pagas o no pagas impuestos. 4 salarios mínimos. 2.122 por 4, eso es lo que aquí tengo que restar. 2.122 por 4. 8.488. Eso se resta. Base imponible. 11.000 más 0 menos 8.488. ¿Cuánto tengo de base imponible? 3.449,06. A eso se saca el 13%, que es el RCIVA. Sacamos por el 13%, es 448 bolivianos. Si el gerente tuviera crédito fiscal, saldo del IVA crédito fiscal, y vamos a poner, es anterior, eso hay que tenerlo claro, es decir, estamos haciendo la planilla de julio. Si en la planilla de junio le ha sobrado crédito, tendría que copiar ese crédito acá, pero no tenemos datos, 0. Si tiene crédito fiscal del mes anterior, tengo que actualizar con las UFBs. Repito este procedimiento, vamos a ver más adelante. En este caso, como no hay crédito, es 0. ¿Qué más se puede descontar? Se puede descontar el IVA crédito fiscal del formulario, 13%, del formulario 110, donde declara sus facturas de gasto. Tendría que tener facturas del formulario 110, sacar el 13%. No tenemos ese dato. Entonces, ¿cómo sé si paga o no paga impuestos? Pues nada más haciendo lo siguiente. RCIVA, ese es su impuesto. Menos crédito fiscal del mes anterior, no tiene. Menos actualización del crédito fiscal, no hay. Menos el formulario 110, que no hay. Entonces, este gerente, con los datos que tiene, sí le debe al Estado 448 bolivianos. Solo nos sirve para hacer un cálculo rápido. Este procedimiento se explica solo para saber si pagas o no pagas impuestos. Si no pagas, no pasa nada. Pero si pagas, como en este caso, porque no tienes créditos ni demás. ¿Qué pasaría si tuvieran el formulario 110 valor de 500 bolivianos en facturas? Pues no pagarían nada. Si sale negativo, quiere decir que va a salir a favor del empleado. Entonces no paga nada. Es un cálculo. Cuidado con confundir. Ay, el licenciado nos ha dicho que hay que hacer una fórmula, planilla impositiva. Esto no es planilla impositiva. Eso simplemente es un cálculo para saber si pago o no pago impuestos. Es algo rápido. Después vamos a ver planilla impositiva. Solo estoy aclarando por si acaso. Siempre tengo ese pequeño inconveniente. A ver. Vamos viendo entonces esto. Ese es el procedimiento. Los voy a dejar para que lo analicen. No lo vamos a utilizar, estoy de acuerdo. Pero está ahí como explicación sobre esta columna.
El RSI simplemente es eso, los impuestos que va a pagar el trabajador. En el caso del gerente, no sé si gustan, anotamos eso, pero los demás no les va a llegar. Por ejemplo, 8.655, o sea, no va a llegar. ¿Por qué no le va a llegar? Porque básicamente en 4 salarios mínimos hay 8.488. Si se fijan, es eso. Y si quiero calcular, a ver, del segundo trabajador, solo como ejemplo lo voy a poner. El segundo trabajador es 8.600 menos 1.100, que es su aporte a las AFPs, menos el aporte nacional solidario, que es 0. ¿Cuánto sería el sueldo? 7.000. Ya de por sí, aquí ya sale negativo, entonces no pague impuestos. No pague impuestos. Así de simple. Ahora otros me decían, ¿y cómo sé cuánto tiene que recibir? Depende, se hace un cálculo hacia atrás simplemente. Vas modificando cifras y vas sabiendo cuánto es lo que tiene que pagar. Pero un trabajador que gana menos, digo, 8.488 o menos, no va a pagar. Entonces aquí tenemos 8.600, pero menos AFPs es 7.000 y entonces no va a pagar. Menos no van a pagar. Ninguno va a pagar. Solo el gerente estaba en el alcance del RSI. Entonces, ojo, solo explicado con fines didácticos. Vamos a poner lo del gerente. Lo que le ha salido, ¿no? 448. 8 bolivianos. En los demás, hemos dicho 0. O para no complicarnos, mejor 0, ¿sí? No, hemos dicho no vamos a calcular. No los complicaré todavía. Aquí tienen la explicación. Pero es para el segundo parcial les va a servir. Ahí vamos a explicar más detalladamente si es que se requiere. En ese primer parcial no hay cálculo de RSI. No es algo como para calcular en el costo. Todavía. No. Entonces, por favor, 0, simplemente. A no ser que te dé en el planteo. Ah, eso es otra cosa. Que aquí te diga RSI va tanto. Eso sí lo tienes que copiar. Veamos en el planteo. Acá no hay RSI IVA, ningún trabajador tiene RSI IVA, entonces, listo, libre. Anoto 0 a todos. Aquí no hay ese dato, no tengo ese dato, no tengo ese dato. Entonces, me baso en el planteo, ¿no? Si ninguno tiene, aquí sería todo 0. Anticipos. Los anticipos son entregas de dinero que se hace al trabajador. Vamos a ver si alguno tiene. No hay anticipo, no hay anticipo, no hay anticipo, no hay anticipo. Entonces, cuando tú ves anticipos, si hubiera, se anota acá. Digamos, un anticipo de 200. Aquí se anota los 200 bolivianos de anticipo. Pero si es que tiene. En nuestro caso es 0. Así de claro. Es 0. ¿En qué tengo que tener cuidado de esto? El anticipo solo se toma así conceptualmente como anticipo si le entregan dinero dentro del mes. Ejemplo, estamos haciendo mes de julio. ¿Sí? Como estamos haciendo el mes de julio, pongamos, yo me acerco donde el contador y le digo, quiero un anticipo. ¿Cuánto? 400. O sea, le estoy pidiendo ¿en qué fecha? Pongámosle el 27 de julio. Pero le estoy pidiendo un anticipo de 400. Eso es un anticipo. Ahora, o sea, julio, hoy, no nos han pagado todavía. Y hoy, que es 20 de agosto, me acerco a la oficina y le digo, por favor, necesito 400 bolivianos. No puede decirme, te voy a dar un anticipo. ¿Por qué? Porque el mes ya ha concluido. Los anticipos se dan dentro del mes. Lo que me tiene que dar es un pago a cuenta. ¿Cuál es la diferencia? En el anticipo se da boleta. En el mes se da anticipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el anticipo se da dentro del mes. Lo que me tiene que dar es un pago a cuenta. ¿Cuál es la diferencia? En el anticipo se da boleta. En el mes se da anticipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que el anticipo se da boleta.
en el pago a cuenta se da recibo. Es que tú ya debes dinero de la planilla debía estar cerrada. No puedes aumentar datos en agosto pretendiendo que son de julio. ¿Se entiende? Los anticipos son dentro del mes. Antes de dar la planilla, son anticipos. El 31 de julio, a fin de mes, se cierra la planilla de sueldos. Si no puedes aumentar nada más. O sea, que lo que me entreguen a agosto no es un